Entonces, en la clase de hoy vamos a partir ahora con la tercera unidad del curso y la final, que es referente a ondas. Todo lo que tiene que ver con ondas en este curso. Anteriormente lo que habíamos visto, primero era la primera unidad, que era la temperatura, el estado de calor, transferencia de energía, termodinámica. Cuando los objetos se calentaban, ¿por qué se calentaban? ¿Qué pasaba? Se dilataban. Después, la segunda unidad, habíamos visto lo que era el concepto de fluidos, que estaba relacionado en cierta manera con la primera unidad por el concepto de presión y algunas cosas, el barómetro sobre todo, que medía la presión, que se parecía al termómetro. Y en la segunda unidad nos preocupamos de los fluidos, tanto la presión y qué pasaba cuando el fluido se movía, que formaba este concepto de caudal, y aparecían conceptos como la ecuación de Bernoulli, Torricelli y sin fin de ecuaciones. Ahora en la tercera unidad, que no está, sí está conectada en cierta manera, pero de nuevamente es un tema aparte que se puede estudiar, es lo que es la onda, el comportamiento ondulatorio. Vamos a hablar de qué es una onda, para qué sirve, cómo obtenerla, cómo estudiarla y cómo calcularla. Para eso hay que entender, primero, que nosotros podemos tener un objeto y la explicación más sencilla de una onda es imaginar que este objeto se mueve, pero con un cierto patrón repetitivo. Si un objeto se mueve con un patrón repetitivo, forma el concepto de onda. Basta con que imaginemos una micro, hasta una micro, la más normal, tienen recorrido, pasan cada cierto tiempo, idealmente deberían pasar con su horario establecido. Hay una diferencia, pero en particular el recorrido de una micro, si yo lo miro desde arriba, el recorrido que va recorriendo siempre va a ser cíclico. Es unida y un vuelta. Recorre tanto unida, pero después se devuelve. Y así todo el día. Entonces, siempre que veamos ciclos, esto es un ciclo, es algo que se repite uno y otra vez, nosotros lo vamos a llamar como un ciclo. Podemos transformar ese ciclo en una onda y con una cierta ecuación. Ciclo de la naturaleza, está el ciclo lunar. La luna tiene un ciclo de 28 días, en el cual podemos ver la luna llena, la luna nueva, menguante, y así, todo en un ciclo de 28 días. El ciclo de las estaciones, primavera, verano, todo gracias a la distancia que tenemos respecto al Sol. Ciclo día y noche, y así sin fin de ciclos que podemos encontrar. Y todos tienen unas ciertas herramientas y una cierta información que vamos a obtener. Cada ciclo, entonces un ciclo es simplemente algo que es repetitivo, un fenómeno repetitivo. Fenómeno repetitivo, en el cual tiene unos ciertos componentes que son importantes entender. Para eso podríamos entender primero el ejemplo más sencillo en física, el péndulo. El péndulo va a oscilar de derecha a izquierda, lo podemos anclar a una pared, una cuerda con una masa, o también un resorte que tiene un objeto y se mueve el objeto de derecha a izquierda. Estos son repetitivos. Si no hubiera roce y esto fuese infinito, va a ser un ciclo infinito. En la realidad no pasa porque hay roce el aire del suelo, pero idealmente podría seguir sin parar. Entonces, ahí vamos a entender ciertas propiedades. Lo primero es qué pasaría si el objeto no se moviera. Va a haber una posición que es la posición de equilibrio, en el cual el objeto estaba quieto inicialmente. Esa posición se le conoce como posición de equilibrio, ¿ya? Posición de equilibrio.
que es la posición en la cual el objeto estaba quieto y estaba tranquilamente sin moverse. Al momento que nosotros le aplicamos una fuerza, le pegamos o lo movemos un poco, empieza a oscilar o a desplazarse y forma un ciclo. ¿Ya? Cuando el objeto nosotros lo movemos, cuando imaginemos que lo vamos a mover toda esta distancia hasta acá, hasta llegar ahí, o movemos este cuadrado hasta que llegue acá, todo eso que se desplazó, toda esa distancia, esta distancia que se desplazó en los dos casos, la vamos a conocer como la amplitud. La amplitud, entonces, es el segundo componente. La amplitud es simplemente la distancia máxima que hay que se desplazó el objeto. Yo el objeto lo voy a mover, le puedo explicar, el objeto lo voy a mover de su estado, posición en equilibrio, su posición inicial. Podríamos decir que la posición de equilibrio es posición inicial. Sin fuerza ni nada. Y lo desplazamos. Y lo máximo que lo desplazamos, lo más lejos que lo movemos, es la amplitud, es la distancia máxima a la que se encuentra. ¿Ya? Este objeto, entonces uno puede entender esto. Si yo tengo acá el punto de equilibrio, el objeto lo muevo y hago que se desplace, va a haber otro punto por acá, que es lo máximo que va a llegar, y también, si no hay roce, va a ser la amplitud. La distancia que hay de acá a acá tiene que ser la misma que de acá a acá. Que eso es la amplitud. Es lo que tiene que recorrer. Y en el caso del resorte es lo mismo. Tanto para la derecha, para la izquierda es la amplitud. Entonces tenemos, como resumen, la posición del equilibrio y tenemos la amplitud. El tercer componente es el tiempo. El tiempo que se demora en recorrer el objeto para cumplir un ciclo. ¿Qué significa para cumplir un ciclo? Imaginemos que el objeto está acá, aquí, ahí. Lo estoy dibujando, lo estoy rayando acá. Inicialmente, lo voy a soltar. El objeto recorre esta distancia, pero tiene que devolverse al mismo punto. El tiempo que se demoró en un ida y un vuelta, o en un ciclo completo, ese es el tiempo del ciclo completo. Y a ese tiempo se le conoce como periodo. El periodo lunar son 24 días. El periodo del día, del sol o de la iluminación son 12 horas. De la noche son 12 horas. Pero que habría que pensar. Si yo quiero calcular el periodo, imaginemos que queremos calcular el periodo del sol cuando yo estoy acá y el sol está arriba mío, que a las 12 de la tarde. El periodo es el tiempo que se demora en estar nuevamente arriba mío, que son 24 horas. Entonces, el periodo son 24 horas, porque tiene que el tiempo que transcurre para que vuelva a estar en la misma posición y en la misma dirección, porque después vamos a entender algo. Imaginemos que tengo el resorte, ¿ya? Tengo este resorte pero voy a pensar algo más inteligente. Ahí. Y ahora ahí. Entonces, tengo este resorte y lo voy a comprimir. Voy a poner su posición inicial. Vamos a poner que su posición inicial está acá. Ahí está la posición inicial. Yo pues con el resorte lo comprimo. Ya tengo una cierta distancia, que es la amplitud. Lo suelto, el resorte lo va a empujar hacia acá y va a oscilar. Entonces, el periodo es el tiempo que se demora desde estar en esta posición hasta llegar a la misma posición. Pero imaginemos que mientras se va moviendo, quiero calcular el periodo acá.
Aquí yo quiero calcular el periodo, en este punto. Entonces, fíjense, el resorte de partida acá. Entonces, acá empiezo a medir. Aquí empieza mi 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y alguien va a decir, profe, hasta aquí paró. No, porque inicialmente iba hacia la derecha y ahora está yendo hacia la izquierda. Tengo que seguir 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegue a la misma posición y tenga el mismo desplazamiento, ahí recién yo digo que eso cumple un ciclo, porque el objeto se estaba moviendo hacia la derecha. Entonces el ciclo, además de estar en la misma posición, tengo que considerar que se mueve en el mismo sentido. No puede ser que considere esto un ciclo, que vaya y se vuelva, no. Tengo que hacer que se vaya, se devuelva y vaya de nuevo. Eso es un ciclo completo. Y eso es el tiempo. Entonces tenemos esos tres factores. La posición de equilibrio, que era la línea azul, la distancia con lo más alejado posible de la línea azul, que es la amplitud, y el tiempo que se demora en cumplir un ciclo. Esos son los componentes básicos que podemos tener nosotros en un movimiento de un ciclo, de una oscilación. Ahora, este movimiento, como es perpetuo, va a cumplir ciclos. A este tipo de movimiento se le llama movimiento armónico. Movimiento armónico. ¿Por qué se llama movimiento armónico? Porque se repite. Uno y otra es armonioso. Es repetitivo. Entonces, siempre que tengamos algo repetitivo, por ejemplo, si yo golpeo y se cumple algo que es repetitivo, tiene un ciclo y es un movimiento armónico. Mi dedo está golpeando la mesa con un movimiento armónico. Y yo puedo calcular la posición inicial, puedo calcular la amplitud, la distancia que lo más alejado que pongo el dedo, y su periodo, que es cuánto se demora en que se vuelva un ciclo. Entonces, la posición de equilibrio, como es una posición, se mide en distancia, en mi punto de referencia. La amplitud, que era la distancia máxima alejada de la posición de equilibrio, también es una distancia en metros. Y el periodo, que era una unidad de tiempo, se mide en segundos. Esas son las unidades que tenemos del periodo, la amplitud y la posición de equilibrio. ¿Alguna duda? Recuerden que si tienen dudas pueden tanto escribirlas como también decirlas para que después no se les olvide. ¿Ya? Ahora, volvamos con el resorte. Imaginemos que tenemos este resorte. Esto es una pared. Y este es el suelo. Y tenemos el resorte. Entonces voy a dibujar acá el resorte. Ahí está. Voy a marcar la posición de equilibrio. Y este resorte lo único que va a hacer es moverse así si lo comprimo. Y va a oscilar. ¿Ya? Entonces imaginemos que lo comprimo hasta acá, hasta lo máximo. Este va a ser mi estado 1. ¿Ya? Entonces aquí tengo la amplitud. Porque esta es la amplitud, que es la distancia que hay desde acá a acá. Entonces nosotros ahora, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros en el curso, el concepto del periodo. Ya. El periodo es el tiempo que se demora algo, en este caso el resorte. Imaginemos que tengo ahí el objeto, tengo el resorte. Es el tiempo que se demora en estar en la posición A hasta que vuelve a estar en la posición A. El tiempo, tengo aquí medirlo con un reloj.
¿Qué es lo que pasa? Puede ser que nosotros midamos desde la amplitud, pero puede ser que un compañero no quiere medir de la amplitud y quiere medir desde el punto de referencia. Desde aquí quiere medir el tiempo. Él está parado ahí. Entonces, si nosotros partimos acá, fíjense, el objeto llega a P. Y de aquí voy a empezar a medir con el reloj. Pero ahí el objeto se mueve hacia la derecha. Entonces ahí cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué conté 13 y no conté cuando pasó por acá? Porque va hacia la derecha. Tengo que volver a la misma posición y al mismo movimiento para que sea el tiempo perfecto de un ciclo. Esto, si ejemplo pasa por acá y se devuelve, no es un ciclo, porque falta que haga esta oscilación. Ciclo es la posición que está en la misma posición, pero tiene el mismo movimiento. Aquí se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, no tiene el mismo movimiento. Tengo que esperar una más para que se cumpla el ciclo completo. Entonces el periodo es el tiempo que se demora en cumplir ese ciclo completo. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? ¿O todavía no? ¿Ana? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, tenemos este resorte. Lo que tenemos que hacer nosotros en el curso es lo siguiente. Cualquier sea el fenómeno, sea una pelota, sea un camión, sea un resorte, sea un péndulo, nosotros tenemos que graficar, esto es un gráfico, la posición, el X, la posición del objeto en el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el curso. Lo que tenemos que hacer es que vemos un ciclo y escribimos la posición en el tiempo. Entonces veamos la primera posición. Imaginemos que el objeto lo voy a poner inicialmente acá en la amplitud, lo máximo acá. Entonces la distancia es esta, A. Entonces vamos a poner que inicialmente en el T0 la posición estaba acá en A. Después el objeto, el resorte, se va moviendo de a poco, el A se va achicando hasta llegar a mi centro de referencia, 0. Porque acuérdense que podemos considerar que esto es 0, mi sistema de referencia. Entonces, el objeto se va moviendo hasta llegar a 0. Después de un tiempo, puede ser 5 segundos, 6 segundos. Pero el objeto después sigue. Y va a seguir moviéndose. Entonces, ahí el objeto se va a seguir ahora para el otro lado. Si yo dije que para acá eran los positivos, para acá van a ser los negativos. O al revés, nosotros estamos acostumbrados a hacer la red. Entonces lo vamos a hacer como lo hacemos siempre. Los positivos del 0 para allá. Estos son los positivos. Y para acá los negativos. Entonces hay que cambiar el gráfico. Porque inicialmente estaba con una negativa. Porque inicialmente estaba a la izquierda. Entonces inicialmente acá estaba el A, con un valor negativo, menos 10 metros hacia la izquierda. El objeto se va moviendo hasta llegar a 0. Después sigue moviéndose hasta que llega a un punto máximo, que coincide con el anterior, porque no hay rosa. Entonces llega hasta la, pero positivo ahora. Y después se devuelve y pasa por 0. Este resorte se devuelve y pasa por 0. Y después que pasa por 0, se devuelve hasta la. Y ahí recién yo cumplí un ciclo. ¿Cómo yo sé que es un ciclo? Porque si yo copio esto, copio el movimiento y lo pego, no me lo... Espera. Voy a hacer... ¿Cómo yo sé si el ciclo completo? Porque si yo copio este movimiento y lo pego, se vuelve un patrón. Es lo que estamos diciendo, va a ser infinito. ¿Qué quiere decir? Que el resorte
no lo puedo copiar, ahí, se va a mover siempre en esta forma, repetitivamente. Y ahí yo sé que hasta ese punto yo tengo el ciclo completo. Partió en A y se devolvió a la A. ¿Ya? El punto naranja, en el mismo ejemplo, si nosotros midiéramos en el punto naranja, este P, ahí, sería este. Es el punto naranja en 0. Por eso dijimos que no puede ser el objeto, no puede ser, que nosotros tenemos el objeto acá, y se devuelve y decimos que eso es el ciclo. Esto no puede ser el ciclo, desde acá hasta acá no puede ser, porque tiene que devolverse. Si no, no se forma la repetición, tiene que ser hasta acá. Esto es el ciclo, esto. O esto. ¿Se dan cuenta? Eso, con ese gráfico uno puede ver realmente ahí y decir, ah, ahí tengo el ciclo completo. Es como que nosotros recorremos con el dedo y decimos, mira, voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba, no, voy para abajo, pero aquí vuelvo a estar para arriba. Entonces ahí tengo un ciclo completo. Y el tiempo que yo me demoré, para pasar de este punto hasta este punto es el periodo. Todo esto es el periodo. Esto es el periodo y tiene que medir lo mismo en cualquier punto. Esto puede medir 10 segundos y en cualquier punto mide exactamente lo mismo, 10 segundos. La distancia, porque están medido en tiempo. ¿Ven? Entonces, justo lo que habíamos hablado, esto es un movimiento armónico, este es el gráfico de un movimiento armónico que tiene su amplitud, que es la distancia máxima, puede ser para arriba o para abajo, que el máximo valor se mide en metros. Esto es una distancia, puede ser 10 metros, 10 centímetros, hay que pasarlo a metros, 15 centímetros o 2 metros. Y tenemos el tiempo hacia la derecha, en el gráfico ahí. Podemos medir el tiempo para poder calcular. Fíjense que esta onda, este movimiento, se parece a una función que nosotros conocemos en matemáticas. A estas funciones se le conocen como seno-euclidales, funciones trigonométricas seno-coseno. Entonces, las funciones, después más adelante, en la próxima clase de mañana, nos vamos a dar cuenta que esto lo podemos escribir, cualquier movimiento armónico, lo podemos escribir con una función seno o una función coseno. Y ya sabemos graficar las funciones seno, las funciones coseno. Es una función, entonces todo lo que aprendemos en matemáticas, en los cursos de matemáticas, lo podemos hacer a las funciones armónicas. Entonces ahí tenemos ya el gráfico completo del movimiento. Tenemos, voy a dibujarlo nuevamente para que se vea mejor. La posición versus el tiempo. No pongo el tiempo negativo, podría poner para allá, pero el tiempo no es negativo. Tenemos este movimiento. Imaginemos ahora que lo pongo así. Hago así el movimiento del objeto. Lo que está diciendo es que partió en el origen, partió en la posición 0 y se movió hacia un lado y después se devolvió. Entonces, tengo la amplitud, lo voy a usar el color azul de nuevo, que es la distancia de aquí hasta acá. Eso es la amplitud, o también puede ser esta, o esta. El máximo. Y también tengo el periodo, que es tomar cualquier punto hasta que llegue al mismo punto. Eso es el periodo. Este es un gráfico, fíjense, recuerden que esto es muy importante, porque después vamos a ver otro gráfico en la otra semana, pero este gráfico es de tiempo. Es de tiempo, posición. ¿Ya? Porque después vamos a ver otros tipos de gráficos y pueden que se confunden. En este caso siempre es de... y el periodo, como un tiempo muy importante, siempre se escribe con la T mayúscula. T ahí mayúscula. De periodo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, podríamos avanzar y escribir la ecuación ahora. Ahora que tenemos esta forma, este dibujo, por decirlo de alguna forma, del objeto y sabemos que tenemos el periodo y tenemos su amplitud,
podemos calcular la ecuación, decir cuál va a ser la posición en el tiempo. Yo quiero escribir una ecuación porque esta es una función, fíjense, es una función. Voy a borrar el periodo, voy a borrar la amplitud y solamente dejar la función. Es una función, pero esta función va a depender de la variable tiempo. Y yo puedo escribir. Esa función va a depender primero de la amplitud. ¿Qué tan lejos llegue? Va a depender de la amplitud. Esta A que ponga es el valor de la amplitud. ¿Ya? Es la amplitud que va a tener. Puede ser 2 metros, 5 centímetros, lo que sea. Y también vamos a obtener, puede ser una función seno o una función coseno. En este caso vamos a poner una función seno. ¿Por qué voy a poner una función seno? Porque parte en 0. 0 de 0 es 0. Seno de 0, 0. Entonces por eso me queda ahí el t. Y depende del tiempo. Entonces hagamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos el resorte, nuevamente el resorte, y yo les digo que desplazo el resorte de su posición inicial, lo desplazo 20 centímetros, ¿ya? Lo muevo 20 centímetros y lo suelto, ¿ya? Ahora, entonces nosotros podemos escribir, primero dibujar la posición versus tiempo. Inicialmente el objeto depende, vamos a considerar que el objeto está inicialmente acá, en la posición inicial. Y el objeto se va a mover y va a empezar a oscilar por el resorte. La amplitud es la distancia que llegó más lejos, que serían 20 centímetros, pero en metros eso equivale a 0,2 metros. Entonces tengo la amplitud. Entonces tengo que la ecuación de esa fórmula, de ese movimiento armónico, va a ser 0,2, porque es la amplitud, seno, y necesito calcular ahora el tiempo, saber el de cada tiempo. Puede ser ahí, podría poner seno de t. Después más adelante vamos a ver otros conceptos, la frecuencia, pero es bueno que entendamos esa ecuación por lo menos en la primera parte. Ahora, imaginemos, vamos a avanzar. Imaginemos que yo les mido el tiempo. Yo les digo el tiempo que transcurre. Y yo les digo que para que cumpla un ciclo, para que este resorte se mueva y vuelva al mismo punto, tienen que pasar 6 segundos. Entonces el periodo son 6 segundos, ¿ya? Eso quiere decir que si yo quiero dibujar acá el periodo, lo voy a poner con verde, el tiempo que pasa de acá hasta acá son 6 segundos. Aquí hay 6 segundos. Entonces, si ahí hay 6 segundos, la mitad son 3. Ahí hay 6, ahí hay 3. Y yo puedo saber acá 1,5, 4,5. Entonces, fíjense, si a mí me dan el periodo o yo puedo calcular el periodo, puedo saber las posiciones en cada uno. Y ahora que tengo las posiciones, yo puedo calcular, ahora puedo saber que esto no va a ser t, que aparece un nuevo concepto, que es lo que vamos a llamar frecuencia angular. ¿Qué tan frecuente es algo? Y el t con verde. Que me faltaba es entender ese concepto de frecuencia angular. ¿Qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular es esta W. Este es el último término que nos faltó ver, que aparecía ahora con este ejemplo. Esto es la frecuencia angular. Frecuencia angular. Uno lo confunde y piensa también que puede ser la frecuencia. En este ejemplo da lo mismo si es frecuencia o la llaman frecuencia angular. Todavía no vamos a distinguir. ¿Qué significa que algo sea frecuente? Como la palabra lo dice en español,
la frecuencia me dice qué tantas veces yo veo ese fenómeno en un determinado tiempo. ¿Qué significa? Si yo me parara en la calle, en una esquina, es preguntarme en un día o en 6 horas cuántas veces veo pasar la misma micro, la 612. Y ahí yo puedo saber la frecuencia con que pasa. Puedo ver qué pasa cada media hora. Ah, esa es la frecuencia. Es la cantidad de veces que pasa, o puedo decir ya, ¿cuál es la frecuencia de la micro en una hora? Pasa 6 veces. Ah, esa es la frecuencia. La cantidad de veces que pasa en un determinado tiempo. Y el periodo es el tiempo que se demora una micro a la otra, cada media hora. Entonces la micro pasa cada media hora. Digo, ese es el periodo. El periodo, vamos a hacer este ejemplo. Imaginemos que la micro pasa cada media hora. Entonces el periodo es cada media hora. Y la frecuencia me tengo que decir en el lapso de tiempo. O puedo decirlo en segundo. ¿Cuál es la frecuencia por segundo, que es lo habitual, o por una hora? En una hora pasan 2 veces. Entonces, este es el periodo, la cantidad de veces. Porque si pasa cada media hora, en una hora pasa 2 veces. Y ahí tengo la frecuencia. La frecuencia, como la frecuencia angular, mide un número. No tiene unidades. No tiene unidades, no unidades. No se mide en tiempo, ni tampoco se mide en metros, sino que es un número, 5 veces, 3 veces, 4 veces. Y hay una relación entre el periodo y la frecuencia, que es la fórmula que está ahí. Esta es la relación entre el periodo y la frecuencia. Están relacionados porque si yo conozco el periodo, si yo sé que la micro pasa cada media hora, yo puedo saber la frecuencia en un determinado tiempo. O si yo sé que la frecuencia es 2 veces por hora, yo puedo saber cuánto es el periodo, media hora. Y eso es el W, que yo puedo ahí calcular. La diferencia que después más adelante vamos a entender respecto a los radianes. Pero era simplemente eso para que entendieran la sutil diferencia que hay entre la frecuencia y el periodo. Pero esto es la frecuencia. Se pone F por si acaso. Y nosotros en la fórmula pusimos la frecuencia angular, que es W. ¿Por qué aparece esta frecuencia angular? ¿Y qué significa? Todo fenómeno, todo movimiento como el resorte o la luna o todo eso es un ciclo. Y como es un ciclo, nosotros lo podemos mentalmente imaginar como un ciclo sin fin. Tiene un inicio, se va por acá y vuelve a un ciclo. Y forma un círculo. Y como forma un círculo, tiene ángulos. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces en un tiempo para que dé una vuelta. Una vuelta son 2pi, ¿sí o no? Una vuelta en grados son 360 grados y ya vimos en algunos cursos anteriores, unidades anteriores, que podíamos escribir eso en radianes. Entonces, una vuelta completa son 2pi. ¿Ya? Yo puedo saber, por si acaso, yo puedo saber el periodo. Voy a ponerlo con verde mejor para que no lo confundamos. Yo puedo saber cuánto tiempo se va a demorar la vuelta completa y está relacionada con el W. Porque es la frecuencia, es lo que se demora en dar una vuelta completa. Y ahí está la relación del W. Y si yo quiero relacionar, ahí se pueden dar cuenta que el W es simplemente, yo lo puedo relacionar con la frecuencia también.
yo puedo decir que ¿cómo lo escribo mejor para que no se enreden? Igualo las dos cosas y digo que la frecuencia angular es lo mismo que la frecuencia, pero por 2pi, que es una vuelta completa. En resumen, para que no se enreden, yo tengo el resorte. Este resorte va a oscilar. Entonces yo puedo conocer su amplitud y puedo conocer su tiempo, que es el periodo. Vamos a dibujar la amplitud azul y el periodo verde. Entonces tengo la amplitud y tengo el periodo. Si tengo la amplitud y tengo el periodo, puedo escribir la ecuación, que va a ser la amplitud seno, pero necesito saber cuánto es el periodo, cuánto es este periodo. Supongamos que son 6 segundos. Entonces, si son 6 segundos, el periodo mide 6 segundos, yo puedo calcular la frecuencia, que es 1 partido en 6, que es cuántas veces en un determinado tiempo. Y si tengo la frecuencia y la multiplico por 2pi, obtengo la frecuencia angular, que me va a dar 2pi partido en 6. Y eso es 1 partido en 3 pi. Y el tiempo. Y ahí está la ecuación. Fíjense, si yo reemplazo en T0, todo me da 0. Y obtendría el primer punto. Después puedo calcular, si todo esto mide 6, porque ya sabemos que mide 6 el periodo, yo sé cuánto mide cada uno de estos pedazos, pues, habíamos dicho. Si esto mide 6, la mitad mide 3 y 1,5. Entonces este es 1,5, este es 3, este es 4,5, este es 6 y así sucesivamente. Entonces, si yo reemplazo ahora para el T 1,5, si ustedes reemplazan ahí 1,5, lo multiplican por pi y lo dividen en 3, le va a dar el máximo. Es el máximo valor que tiene seno, que es 1, multiplicado por A, y obtengo la amplitud. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que va a dar máximo? Porque si es 1,5, fíjense, 1,5, ¿cuánto equivale eso en fracciones? Voy a dejar ahí el pi tercio. Y el tiempo vale 1,5. ¿Ah? 15 partido en 10. Sí, ya pongamos el 15 partido, que es más fácil. O también el 3 medio. Ahí factor común del 5. Voy a dejar el 3 medio, voy a factorizar ahí. Y voy a poner el 3 medio. Fíjense que se van los 3 y me queda pi medios. Y pi medios, ¿se acuerdan que el ángulo es 90? Y el seno de 90 es lo máximo. Vale 1. Por eso la amplitud queda ahí, justo. Por eso la ecuación la tenemos que escribir así. A seno WT. Tenemos que entender que la amplitud es el valor que nos van a decir qué tan alejado está, que yo solo dije del resorte. O ahí el ejemplo no está. Y este W, que es la frecuencia angular, necesitamos saber la frecuencia. Y tenemos que calcular la frecuencia. Y la frecuencia la calculamos con el periodo. La próxima clase lo que vamos a hacer es ejercicio con gráficos. Vamos a analizar gráficos, analizarlo y analizarlo. Y vamos a ser capaces de obtener las ecuaciones. O al revés, por medio de las ecuaciones vamos a obtener los datos. Recuerden que todo esto ha sido grabado y después ustedes lo pueden ver fácilmente después en YouTube. Esto lo voy a subir hoy día para que los tengan cuando ustedes los quieran ver. Recuerden que está todo en el canal para que los puedan ver. Y esta semana, más tarde yo creo que el fin de semana, van a estar ya actualizadas todas las notas, igual les voy a avisar. ¿Ya? Entonces los vemos mañana, que les vaya muy bien y cualquier problema recuerden que por correo. Chao, chao. Cuídense.